Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy vamos a ver la parte del tema 10 de Fundamentos Básicos de Derecho Patrimonial, la parte que se corresponde con, que os entra, que se llaman los contratos, ¿vale? Os entran solo 4 contratos, pero son muy importantes. Os van a caer en test seguramente y también en desarrollo, en preguntas cortas, o sea que son súper importantes, han caído muchísimos años. Así que os recomiendo que estéis atentos a la clase y que bueno, que os prestéis atención y os los leáis muchas veces, ¿vale? Bueno, vamos allá. Nos dice el libro el concepto del contrato y nos dice que la configuración y definición del contrato es fruto de diversas doctrinas, escuelas y épocas. La doctrina canonista medieval nos habla de ese deber de respeto y fidelidad entre las partes. El pensamiento escolástico nos habla del voluntarismo jurídico, defendido en atención a la protección de los intereses y las necesidades del tráfico jurídico, es decir, la voluntad de las partes para llegar a esos acuerdos y esos contratos. La Escuela de Derecho Natural, como consecuencia de la exaltación de la libertad del individuo por encima de lo establecido, y la primacía de la voluntad humana como forma de ordenar la vida en relación con los semejantes, pues bueno, nos habla de esa libertad del individuo. ¿Para qué? Pues para llegar a esos acuerdos o contratos, ¿no? De este modo, según el principio, cualquier forma en que el hombre quiera obligarse, quede obligado. Se abandona definitivamente el requisito formal, material, y se exige, para dar validez a ese contrato, una causa suficiente para contraer la obligación entre las partes. Este principio es un principio liberal de forma, hay libertad de forma, y con este principio liberal contractual se construyen los dos pilares sobre los que se asienta todo el edificio del sistema contractual moderno: la libertad de las partes y el acuerdo, ¿vale? Básicamente. Y que se recoge así en toda la legislación europea, básicamente, ¿no? El derecho inglés carece de texto legal, casi carece de texto legal, a modo de código civil, y pues el concepto de contrato coincide con el derecho continental, que ha sido fruto de ¿qué? Pues de esa configuración jurisprudencial, de esos precedentes, esas sentencias judiciales, esos precedentes con el espíritu del case law característico de la ciencia británica y americana. Ya vimos que eran sistemas que consideramos doctrinalmente abiertos. Nuestro Código Civil, por el contrario, al ser sistemas cerrados, codificados, pues no hay una definición propiamente de contrato. El primer precepto que indica en el título segundo del libro cuarto de los contratos es el artículo 1254, en el que se expresa la perfección del contrato y nos dice: el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otras, a dar una cosa, a prestar algún servicio. Este precepto se completa con el 1258, que establece el carácter consensual de los contratos y la exigencia del principio de la buena fe. Acuerdo y buena fe. Y así nos dice: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Ese es uno de los pilares. Y desde entonces obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe y al uso, al uso y a la ley. Pues bien, este principio liberal contractual pues también aparece en otro artículo que ya no está en el libro, se ha eliminado de la edición de 2022, en la que nos decía el artículo 1255 que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. Pues bueno, bien, ahí lo tenéis también como curiosidad.
Y, bueno, todos los artículos del Código Civil pueden ser objeto de test y son muy importantes, ¿vale? O sea, que es revisarlos bien. La responsabilidad contractual también ha sido objeto de muchas preguntas. Aquí, esta pregunta la han construido como nueva para este 2022, así que es también importante. Hay dos acepciones del término responsable, pues cuando hablamos de responsable de un actuar doloso o culposo, pues se está señalando que su acción ha generado una obligación de reparar un daño resarcible causado, o cuando decimos que alguien es responsable de un actuar correctamente, en su concepción laudatoria del término, se dice que una persona es responsable para resaltar su buen hacer. Parecen ser contradictorias, pero existe cierta identidad, porque es responsable aquel que cumple debido a que, por ser debido, es asimismo responsable el que no cumple con lo debido. Pues efectivamente, uno es responsable de cumplir y si no cumple es también responsable. Pues sí, efectivamente. En cuanto a la responsabilidad contractual, partimos de un razonamiento discursivo. Todo contrato genera obligaciones. Las obligaciones dimanantes de los contratos deben ser cumplidas en los términos que expresan los mismos. No obstante, hay supuestos, como el caso fortuito o la fuerza mayor, en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque está más allá de las responsabilidades a las que uno puede obligarse, ¿verdad? Pues si viene un huracán y destroza un coche, pues bueno, ese es un caso de fuerza mayor. No era previsible, no era algo, no puede generar responsabilidad algo que es imprevisible, ¿no? Y que es fruto de la naturaleza. Solo si aquel puede reconducirse, o sea, solo si la responsabilidad puede reconducirse a la persona del deudor y serle imputable por dolo, o sea, porque él ha querido, o por culpa, pues que no ha querido, ¿sabes? Deriva la responsabilidad contractual. Entonces, tenemos que distinguir entre deber, así debe distinguirse entre deber y responsabilidad. El deber se encierra en la propia obligación. La responsabilidad emana de ciertos supuestos de incumplimiento y exige además un efectivo daño patrimonial. Hay obligación de indemnizar cuando se ha provocado un daño susceptible de ser reparado. Es decir, pues lógicamente, cuando llegamos a un acuerdo en un contrato, pues nos estamos obligando y si en ese acuerdo hay, porque estamos hablando de responsabilidad contractual, no extracontractual, sino contractual, relacionada con el acuerdo. Pues entonces, ese deber a lo que se comprometen las partes, pues puede generar una obligación, una responsabilidad y que, pues, si se incumple, pues puede dar, en algunos casos, si hay un daño patrimonial, pues puede haber esa obligación de indemnizar. Bueno, vale. Si el deudor no cumple, ya sea intempestivamente, es decir, después de, o sea, fuera del plazo, o exactamente su obligación, el acreedor le puede exigir el cumplimiento o bien reclamar una indemnización de daños y perjuicios, además en el lugar del cumplimiento, es decir, le puede exigir que cumpla o si no, una indemnización de daños y perjuicios. Si la obligación incumplida deriva de una relación sinalagmática, bilateral, además el acreedor puede solicitar la resolución del contrato junto con una indemnización de daños y perjuicios. Es decir, si en el contrato hay una exacta igualdad de partes y es sinalagmático y bilateral, pues entonces, además de pedir que la resolución del contrato, puede pedir la indemnización. Atentos a la relación sinalagmática, que alguna vez creo que ha caído en test. Pues bien, reducir su propia prestación en los términos del incumplimiento o excepcionar su propio cumplimiento. Es decir,
La compraventa en la que dos partes asumen el derechos y obligaciones, siendo el comprador el acreedor de la entrega del bien comprado y el deudor el precio, el vendedor y el vendedor a la inversa. Es preciso advertir que en ciertas medidas, tales como la resolución, exigen para su efectividad que el incumplimiento pues, sea algo esencial. Sí, pues bueno, ¿de qué caso estamos hablando? Pues el caso de la compraventa. Pues uno se exige a entregar un bien, el otro a entregar un precio, ambos tienen pues esa característica sinagmática bilateral de que ambos tienen deberes y obligaciones. Y claro, el incumplimiento pues resulta algo esencial. Si uno incumple, pues lógicamente se va a tener que resolver el contrato. Si no entregan la vivienda, pues lógicamente el comprador va a exigir la resolución del contrato. Cuando el incumplimiento se deba a un acto u omisión del acreedor, este no podrá utilizar ninguno de los medios, a pesar de que esta regla no se recoge en nuestro Código Civil derivada del principio de buena fe que impide que alguien resulte beneficiado de su propia conducta incorrecta o ilícita. Es decir, si el acreedor incumple, pues aunque sea de buena fe, pues ha incumplido. Entonces, no puede resultar el acreedor, si no cumple, pues no puede resultar beneficiado. Pues no puede. Bueno, vamos a ver los cuatro contratos consensuales más importantes que hay en España, ¿no? Por ejemplo, y en el mundo en general. Que son, pues, compraventa, arrendamiento, compraventa, arrendamiento, ¿sí? Arrendamiento, compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. Compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad. Eso es. Compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. Esos son los cuatro más importantes. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero se pueden considerar que son variantes de estos. Muchos son variantes de estos. O sea, de estos tipos de contratos, pues si cambio los términos de este contrato, pues lo convierto en otro. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la compraventa, el Código Civil la aborda conjuntamente con otro. Es decir, si yo en una compraventa de un piso, si yo compro un piso y en lugar de pagar con dinero, pago con otro piso, ¿se sigue llamando compraventa o es otro tipo de contrato? ¿Qué opináis? ¿Sigo comprando un piso y pago con otro piso? ¿Sigue siendo compraventa? Pues no, porque realmente no estoy pagando con un precio cierto. No estoy comprando y vendiendo. Realmente estoy cambiando uno por otro, ¿verdad? Y si cambio uno por otro, tiene otro nombre, que se llama permuta. Es otro contrato distinto. Si en lugar de pagar, o si pago una parte en dinero, pero la mayor parte del precio es el otro piso, pues resulta que es una permuta. ¿Por qué? Pues porque los términos son otros, ¿vale? Bueno, pues un poco para que veáis que hay más contratos, pero solo vamos a ver los 4 contratos consensuales más importantes. Bueno, pues ya existía el derecho romano, lógicamente, porque todos somos, pues ya sabéis, herederos de la cultura romanística, ¿no? O romana, y pues todo deriva del derecho romano. La compraventa, que cayó solamente la compraventa en junio del 2020, en pregunta de desarrollo, pues la compraventa es un contrato consensual, en virtud del cual uno de los sujetos intervinientes es el vendedor, acuerda con otro, que es el comprador, la entrega pacífica, la posesión de una cosa comerciable, y a cambio de ello se adquiere la obligación de pagar por ella un precio, en dinero o signo que lo represente. Dinero o signo que lo represente. No se puede pagar con otro piso, porque si no, ya no es compraventa, que es permuta, ¿vale?
Pues bien, esta definición procedente de la jurisprudencia romana, pues se recoge en el 1445. Y nos dice, por el contrato de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Esta definición presenta pues tres elementos, tres elementos típicos de todo negocio jurídico. En todos los negocios jurídicos vamos a ver estos tres elementos: los elementos personales, los reales y los formales. Los elementos personales de la compraventa, y de todos, bueno, en general, de todos, son las partes, ¿no?, intervenientes en el contrato, que en el caso de la compraventa, pues se llaman vendedor y comprador. Pregunta de test. ¿Qué derivan de las acciones que cada uno realiza? El comprador, adquirir o comprar, y el vendedor, pues vende o transfiere, ¿no? Aunque la compraventa no transfiere por sí sola la propiedad del bien, sino que es consecuencia de la ejecución. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a explicarlo. Lógicamente, la compraventa se formaliza con el acuerdo, ¿vale? Entonces, al no haber elementos formales, pues no se perfecciona. O sea, realmente sí se perfecciona con el acuerdo, pero no implica la transferencia en ese momento del bien. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble y realmente no se puede entregar físicamente, ¿no? Vale. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se transfiere el bien cuando, pues con la entrega de las llaves, con la firma de la escritura pública, pues bueno, pues ahí esa es la ejecución del contrato de compraventa. Pero eso es lo que nos dice, que no transfiere por sí la propiedad, no se transfiere, ¿vale? Los elementos se transfiere en la ejecución del contrato. Los elementos reales, ¿cuáles son? La cosa y el precio. La cosa, pues, es algo comerciable, susceptible de ser vendida o comprada, y el precio configura la compraventa como tipo contractual con sustantividad independiente de otros negocios. Entre paréntesis, permuta. ¿Por qué? Claro, porque si quito el precio y pongo otro piso, pues estoy cambiando el contrato. O sea que el elemento real en la compraventa es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una cosa y hay un precio, ¿vale? Y ese precio, ¿qué es lo que hace? Lo configura. El precio configura a la compraventa como tipo contractual, con sustantividad propia. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si cambio el precio por un piso, me lo cargo, se convierte en permuta. Así que el precio es muy importante. Elementos formales. Ya que siempre se configuró como un contrato libre de forma, pues no hay elementos formales. La culminación del proceso de superación de la forma como requisito de validez de los negocios, pues supone pues, que no exista forma. No existe. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la compraventa? Bueno, pues son dos. Primero, que es consensual. Lo acordado es válido y produce plenos efectos jurídicos sin que en el momento del acuerdo las partes intervenientes traspasen nada. No tienen que intercambiar nada. Nada. Es simplemente llegar al acuerdo. No hay directamente un intercambio de objetos. Entonces hay un momento, se diferencia la perfección del contrato que se da en el acuerdo. La perfección se da en el acuerdo válido, en el consenso acordado que sea válido, que no esté viciado del consentimiento de ninguna de las partes, sino que sea un consentimiento libre. Entonces, este consentimiento puede ser expreso, tácito o por gestos, ¿vale? Seguramente penséis que tácito o por gestos es lo mismo, pues muy parecido, ¿no?
Es decir, sin declaración de palabras. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? Pues siempre y cuando veamos que hay una intencionalidad real de llegar a un acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo, hay un consenso para hacer esa compraventa. El otro requisito es que es no formal. La consecuencia del rasgo de la consensualidad, su perfección, pues supone que solo requiere el acuerdo. Pues ya se ha perfeccionado. Pues no hay otra formalidad. Pero la no formalidad es un requisito, ¿vale? La no formalidad es un requisito, que no tiene por qué ser formal. ¿Dónde está? En el cumplimiento sí que se recomienda que en la ejecución del contrato de compraventa se suele dar la forma. ¿Para qué? Pues para que sea un medio de prueba, ¿no? La compraventa se comporta como un contrato bilateral, perfecto. Es la relación contractual con más claridad en la que se aprecia que es sinalagmático, ¿no? Que es bilateral, que hay dos partes. La compraventa indica dos acciones en las que pueden quedar obligados las dos partes intervinientes en el contrato. Las prestaciones de ambas partes contratantes se encuentran indisolublemente unidas y son interdependientes. ¿Por qué? Porque si el vendedor se obliga a transmitir la pacífica cosa del bien vendido, es porque el comprador se ha comprometido a entregar el precio acordado y ahí a la inversa al revés, igual, ¿no? Cada prestación surge y encuentra su sentido en la contraprestación de la otra parte. De ahí su carácter sinalagmático de las prestaciones. De ambas partes, que son interdependientes, dependen una de la otra. La compraventa es un contrato oneroso debido a que las prestaciones recíprocas, comprador y vendedor, encuentran cierto equilibrio económico entre ellas, o al menos así lo han acordado, ¿no? Que refleja el mutuo interés de cada uno de los contratantes. Esto significa que el comprador y vendedor realizan un esfuerzo personal de repercusión patrimonial, ¿verdad? Pecuniaria, que es lo mismo, en cada uno de sus patrimonios, que alcanza a conseguir la prestación de la otra parte. La prestación de cada parte encuentra su justa compensación en la ventaja lograda con la contraprestación de la otra parte. Y vamos con el arrendamiento, el segundo de los más importantes contratos consensuales. Esta cayó junio de 2021. Ya veis que cada año ha ido cayendo uno. Si no es en desarrollo, en TES, pero han caído en todos los años. El arrendamiento es un contrato consensual, en virtud del cual una persona denominada arrendador se compromete respecto a otra llamada arrendatario. Pues ya veis, aquí los elementos personales serían arrendador y arrendatario. ¿A qué? Pues a entregar. ¿El arrendador a qué se compromete? Pues a entregar para su uso y disfrute cierta cosa o a prestar un determinado servicio, comprometiéndose quien obtiene la ventaja a entregar como contraprestación un precio, denominado renta o merced. Bueno, tiene tres variantes. De cosa, puede ser arrendamiento de cosa, de servicios o de obra. El arrendamiento de cosa, pues el arrendador traspasa el ejercicio temporal del uso y disfrute de un bien no consumible, no es consumible para su aprovechamiento, con la obligación de abonar una renta o alquiler. Eso sí que es cierto, una renta o alquiler. No sé por qué pone aquí renta o merced. Yo creo que es renta, para esto tacharlo, es renta o alquiler. Tener en cuenta, y aquí os lo pongo, que la renta o alquiler es un fruto civil de la cosa. De esta cosa, pues genera un fruto civil, que es la renta o alquiler. El arrendamiento, nos dice el Código Civil, de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce y disfrute de una cosa, por tiempo determinado y precio cierto. También tenemos el arrendamiento de servicios, que es un contrato consensual en el que el arrendador conviene con el arrendatario prestar un servicio o trabajo con la obligación de una remuneración, un salarium,
salario. En el arrendamiento de obra es otro contrato consensual y una persona se compromete a ejecutar una obra a favor de otra, quien se obliga a retribuir con una renta. Esta variante cambia la posición de las partes, porque es el arrendador quien ejecuta la obra y el arrendatario el que paga el precio. Se regulan juntas y nos dice, el arrendamiento de obra o servicios de una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por un precio cierto. La renta se abona por el beneficio o provecho que genera el servicio. Arriendo de servicios y obra deben ser diferenciados en relación con la obligación, porque son obligaciones distintas. En el de servicios, el compromiso es desplegar una actividad pactada sin que ello suponga un resultado concreto, sino solamente el servicio, sin el resultado concreto. Pero en la obra, la obligación es la efectiva ejecución de una obra pactada. O sea, sí que es de resultado, sí que hay un final, hay una obra. Sin que la mera actividad tendente a su consecución sea suficiente. No es suficiente que estén construyendo, no es estar construyendo, es ejecutar la obra, entregar la obra, ¿vale? Ejecutar la obra y entregarla, lógicamente. Otra diferencia es la remuneración. El arrendamiento de servicios se pacta por un sueldo o salario de carácter periódico, mientras que la obra, pues se fija una retribución o un precio de toda la obra en el que se valora la contraprestación de la obra ejecutada en su conjunto. El mandato. Aquí, pues, ¿cómo me acuerdo de las partes del mandato? Pues ahora os daré una clave, ¿no? El mandato es un contrato consensual en virtud del cual una persona se denomina mandatario, recibe de otra persona que se denomina mandante un encargo, que acepta y se obliga. Vale. ¿Cómo me acuerdo yo de quién es quién? ¿Quién es mandatario y quién es mandante? Pues bueno, yo aquí os recomiendo, pues no sé, pensar, por ejemplo, en la serie Mandalorian, ¿verdad? En la serie Mandalorian de Star Wars, en el que Mandalorian, el mandatario, ¿verdad? Recibe un encargo de otra persona, que es un mandante, que le encarga, pues eso, que busque al mini Yoda, ¿no? Entonces, pues, fijaros, si os recordáis eso, recordaréis que el mandatario, el Mandalorian, recibe del mandante un encargo y se acepta y obliga a cumplir. ¿En interés de quién? Pues del mandante, el que hace el encargo. La voluntad del mandante y la aceptación del mandatario pueden ser expresa o tácita y el mandato es gratuito, salvo que se pacte explícitamente una retribución al mandatario por su ejecución. El mandante es el dominus negoti, el que manda, ¿no? Aquel en cuyo interés se lleva a cabo el mandato, está cayó en junio de 2021. La actuación, ya les dije en 2020 que les caería esta pregunta, les puse el ejemplo del Mandalorian y le acertaron. La actuación del mandatario está presidida por el interés del mandante en atención a la consideración de su persona, con independencia de la efectiva realización del mandato, que favorezca los intereses del mandante o de una tercera persona o de ambos, da igual. No cabe que el mandato sirva exclusivamente al interés del mandatario, porque entonces pierde sentido, no cabe, no tiene sentido. Que alguien haga un encargo para sí mismo, no tiene sentido. En este supuesto, se trata de un consejo que alguien ofrece, en este supuesto de que alguien haga algo para sí mismo y que vayas a alguien a contárselo, pues dice que se trata de un consejo. Alguien ofrece a otro y que si éste lo sigue, no le puede pedir responsabilidad de lo que le aconsejó. Bueno. El mandatario recibe del mandante un encargo, que puede ser de variada naturaleza, no presenta más límites que los propios de la obligación. Para que nazca una relación obligatoria entre quien ruega y quien recibe el ruego, es necesario la aceptación, importantísimo, la aceptación es un requisito. Lógicamente, una vez aceptado el mandatario debe cumplir el mandato. De no hacerlo, el mandante le puede reclamar responsabilidad por daños y perjuicios.
Para que dicho encargo produzca eficacia jurídica, el encargo debe consistir en realizar alguna actividad o negocio de trascendencia jurídica, comprar, vender, dar préstamo, fiar, representar, administrar. Esto sería una pregunta de test para este año. Los encargos fácticos, sin consecuencias jurídicas, son meras relaciones sociales. Es decir, si yo te encargo ir a comprar el pan, yo le encargo a mi hijo que vaya a comprar el pan, pues esto no es un mandato, no, porque no le voy a pagar, ¿verdad? No sé, aunque se quede con la propina, pero no le voy a pagar porque vaya a comprar el pan. Entonces, los encargos fácticos sin consecuencias jurídicas, porque no tiene consecuencias en el tráfico jurídico realmente, pues son meras relaciones sociales. Esto lo pondría aquí como pregunta de test para 2022. Venga, aquí. Esta es mi propuesta de pregunta. Los encargos prácticos sin consecuencias jurídicas son, y pondría aquí varias cosas, varios supuestos. Uno de ellos sería relaciones sociales, otro sería consejos, otro sería, no sé, varias cosas, y sería una pregunta compleja de contestar. Bueno, el mandatario debe ejecutar lo mandado, siguiendo las instrucciones del mandante, sin extralimitarse. Si el mandatario sufre daño o menoscabo en su patrimonio, como consecuencia del mandato, el mandante lo deberá resarcir. Por tanto, no debe sufrir perjuicio económico. Por contrato de mandato, se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Sin más. Sociedad. El contrato de sociedad, pues es un contrato con otro contrato consensual, como ya sabéis, por el que dos o más personas se obligan recíprocamente a poner en común bienes o trabajos con el propósito de alcanzar un fin lícito, común a todos, del que cada uno de los socios pretende obtener un beneficio que se distribuirá conforme a la proporción acordada. Pues bueno, esto es una sociedad, lo que llamamos una sociedad civil, pues que pues bueno, con el devenir de los tiempos, pues se han convertido en sociedades mercantiles, ¿verdad? Se han sujetado a otro tipo de leyes, pero el origen es un poco este, ¿no? Un contrato a través del cual, pues varios socios ponen en común bienes para un fin lícito, ¿no? Y que el beneficio se va a distribuir entre los socios. Ya veis. Este contrato sociedad es consensual y no formal. Pregunta de test. Es un contrato consensual no formal. Frecuentemente se usa la forma por escrito. Es multilateral perfecto. Genera obligaciones para todas las partes. Cada socio responsable frente a los demás del cumplimiento de las obligaciones. Estas consisten en el compromiso de aportar los bienes o sumas de dinero acordadas, o bien realizar una actividad en favor de la gestión de los intereses sociales. Es un contrato de tracto sucesivo. La relación contractual no agota su virtualidad en el cumplimiento de las obligaciones de los contratantes, sino que su eficacia se dilata en el tiempo. Es decir, pues esta sociedad puede sobrevivir pues, muchos años, ¿no? No es una cosa puntual, una compraventa o como el arrendamiento, sino que es de tracto sucesivo, tiene vida, se va a dilatar en el tiempo, hasta cuando quieren las partes. Aquí se ha quitado lo de que es un contrato oneroso y que las obligaciones contraídas de cada uno de los socios encuentran su justificación en las obligaciones de los otros y que implica una reciprocidad de prestaciones. Bueno, es oneroso en tanto en cuanto se acuerda que el beneficio distribuye el beneficio, ¿no? Pues entonces es oneroso, pero lo han quitado. La sociedad, nos dice el Código Civil, es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, es decir, uno de ellos que diga que aporta su trabajo, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Al final del tema, pues aquí os he dejado, como siempre que puedo, pues algunos esquemas que os recomiendo hacer, como el del daño, que os recomiendo que me enviéis. Hasta hoy es el último día, o sea que los que me hayan enviado, pues hasta hoy. Y bueno, pues aquí tenéis el esquema de las obligaciones y aquí los esquemas o los pequeños resúmenes de los 4 principales contratos consensuales: la compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad, ¿vale?
Compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. Son los 4 más importantes y los 4 que si cambio alguna cosa lo puedo convertir en otro. Como en el caso de la compraventa, que pues, si cambio el precio, que es algo sustancial al propio contrato, pues se convierte en una permuta. Entonces, fijaros, aquí está lo importante del precio, recordarlo bien. Lo importante del precio. La compraventa, uno se obliga a entregar una determinada cosa a otro por un precio cierto, dinero o signo, contrato bilateral perfecto, oneroso, prestaciones recíprocas, sinalagmático, cierto equilibrio económico, elementos personales, vendedor y comprador, reales, cosa y precio, la cosa que tiene que ser comerciable, según las normas y las leyes, y formal, libertad de forma. Requisitos, consensual, lo acordado es válido y produce efectos. No formal, su perfección solo requiere el acuerdo, hay libertad. Otra cosa es que en su ejecución pues ya se produzca la entrega y la ejecución del contrato, pero la perfección se alcanza con el acuerdo. El arrendamiento, pues entregar para su uso o disfrute cierta cosa o prestar determinado servicio a cambio de un precio. Personales, elementos personales, arrendador y arrendatario. Variantes de arrendamiento, pues que sea de cosa, de servicio o de obra. Estas son las 3 posibilidades que tenemos. De cosa, pues obliga a dar a otra el goce de uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. El alquiler es un fruto civil, recordarlo. El alquiler o renta es un fruto civil. El de servicio, pues ejecutar una obra o prestar un servicio a otra por precio cierto, un salario, pero es una actividad sin resultado. No tiene por qué haber un resultado y pues a través de un salario, a diferencia del de obra, que es con resultado y a cambio de un precio pactado en un momento concreto, ¿no? Es la totalidad de la obra. Y mandato, aquí os ponéis aquí el Mandalorian. Y el mandato, pues contrato consensual, en virtud del cual una persona, llamado mandatario, Mandalorian, recibe de otra, el mandante, un encargo que acepta y se obliga a cumplir en interés del mandante, lógicamente, o de un tercero. Es gratuito, salvo que se pacte explícitamente una retribución. El encargo debe tener eficacia jurídica y tiene que ser un encargo pues, de algo que sea legal, ¿no? Pues el encargo del Mandalorian sería ilegal, ¿no? Y pues que te encarguen matar a alguien, pues lógicamente es ilegal. Tiene que ser, para que tenga una eficacia jurídica, tiene que tener, pues, naturaleza jurídica. Los encargos fácticos, o los simples favores, sin los encargos fácticos, ¿vale? Para recordar este término, esos encargos fácticos, sin naturaleza jurídica, son meras relaciones sociales. El Mandalorian, el mandatario, debe hacer el mandato que te ordena el mandante sin estabilizarse ni sufrir perjuicio económico. Los requisitos son un contenido jurídico válido y legal y la aceptación. Por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. El de sociedad, pues un contrato de sociedad porque 2 o más personas se obligan recíprocamente a poner bienes en común o trabajos a propósito con un propósito y un fin lícito y un beneficio que se distribuirá conforme a la proporción acordada. Características: no formal, multilateral perfecto, por cada socio es responsable y hay un interés social. Oneroso, porque hay una reciprocidad entre las prestaciones. Y de tracto sucesivo, porque la relación contractual no agota su virtualidad en el cumplimiento de las obligaciones, sino que se extiende y se dilata en el tiempo. La sociedad es un contrato por el cual 2 o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes, industria, con ánimo de partirla entre sí las ganancias. Y bueno, pues aquí hemos terminado con el tema 10, parte 2 de Derecho Patrimonial. Repasaros muy bien estos días de Semana Santa los temas que hemos visto. Yo, aunque ahora tengamos 2 semanas sin clase, pues intentaré enviaros algún vídeo o hacer alguna grabación
del siguiente tema, del tema 11, para dejar los 5 temas que tenemos en este nuevo parcial y que podáis estudiarlos, o si no, pues bueno, intentaré hacer lo que pueda. Pero sí que os recomiendo pues que estos días de Semana Santa pues repaséis los temas que hemos visto. Si no tenéis tiempo, pues los leéis, simplemente leerlos, dedicar un rato a leerlo. Con un par, si me consiguiera leer 2 veces los 4 temas que hemos visto, pues bueno, ya sería muchísimo. Porque recordar que al final recordamos la memoria pues repitiendo y repitiendo. Obviamente entendiendo bien lo que estoy leyendo, ¿no? Primero es entenderlo y luego una vez que ya lo he entendido, repetir, a base de repetir, ¿vale? Y si tenéis algún esquema que podéis ver, pues mira, también os puede servir para saber al fin y al cabo en las preguntas de desarrollo de qué tengo que hablar, ¿no? Que es lo que siempre nos preguntamos a veces cuando nos enfrentamos a una pregunta de desarrollo. ¿De qué hablo? Pues bueno, me hago un esquemita de las cosas que me sé y digo, bueno, pues tengo que hablar aquí de esto y hablo pues un poco de estas cosas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a los que estáis por ahí en el online. O sea que nada, pues muchas gracias a todos. Que paséis unos días muy buenos esta Semana Santa. Que os acordéis de leer un poco los temas. Y bueno, pues nada, que os vaya bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Chao.